Boker Tov, muy buenos días familia, bendiciones para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua. Sean todos bienvenidos a este programa radial titulado Mi casa será tu casa, con la temática del día de hoy, la bendición paternal. Le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y también a nuestro Rey Yehoshua Hamashiach, que nos regalan un día más de poder estar aquí con todos ustedes y llevarle las enseñanzas a través de la plataforma Radio Shalom, de la página Congregación El Yo Soy, y que somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrados con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Si usted quiere ser miembro activo, usted puede ingresar a la página del Yo Soy y registrarse y hacerse miembro activo para disfrutar de los beneficios de la Kehilá de Yehoshua. Recuerde que también estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube, donde usted puede ver todos los estudios que se han hecho para su crecimiento de la Kehilá de Yehoshua. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestro mentor de la Kehilá, nuestro estimado More Aaron Morales y su esposa, la Mora Araceli Morales. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para guiar y llevar esta comunidad. Y también saludos cordiales a los mentores de la Kehilá de Yehoshua, el cuerpo de Morín de la Kehilá, que también hacen su aporte, su granito de arena. Hoy estamos en el cuarto día y vamos a ver la bendición paternal. Pero antes de comenzar, vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, vimos la semana pasada parte de lo que era 7 principios, y uno de ellos es cuando se bendicen a los hijos cuando están en el vientre, pero que no di mayor detalle, sino que lo vamos a compartir ahorita, porque la vez pasada hablaba de cuando son hijos deseados, cuando son hijos que no están dentro del matrimonio, pero cuando vienen con la bendición del Padre, no solamente el Padre paterno, sino nuestro Creador Jehová, y uno comienza su estilo de vida a cambiar y a verlo como lo ve, digamos, que el pueblo de Israel y nosotros injertado ahora, y que cada día conocemos y aprendemos algo más. Y me di cuenta también de muchas cosas que tienen que ver con mi vida, y que también uno trata en lo posible y en la medida de que ese legado no se repita, pero no solamente es decirlo, sino también hablar con ellos. Y también, por supuesto, cuando los hijos están o los padres están debidamente casados, es más fácil que las cosas y el padre, digamos, que pueda proteger a la familia. Hay gente a veces que se molesta porque no están casados y hacen lo mejor posible para aparentemente estar bien con el Padre, pero que no están bien delante del Padre, porque el Padre es un Dios de orden y ella especificó en su bendita Torah cómo es el estilo de que Él desea que nosotros cumplamos, y es más fácil entenderlo de la manera que Él lo hizo para nosotros. Cuando uno lo vive y lo hace, tampoco significa que no puedan pasar cosas entre nosotros, como de repente una enfermedad, un accidente, porque eso es lo que hace la gente, que cuando pasa algo nos escandalizamos. ¿Y dónde estaba el Creador? ¿Y hasta dónde estaba Dios? Así mismo lo dicen. El Padre siempre ha estado y estará. Que a veces esas cosas sean desagradables para nosotros, sí, pero que nosotros como creyentes en el Mesías y del Creador, es más fácil vivir de acuerdo a sus principios. Y como nosotros estamos caminando por allí, bueno, a veces hay cosas que no conocíamos y que estamos conociendo, y esta es una de ellas. Mire, voy a leer algo que me impactó y se los quiero compartir. Cuando uno ve el tiempo que el Padre planeó
para que un niño reciba la bendición paternal en el vientre es una segunda fase clave que implica este periodo gestacional. Desde la concepción hasta el nacimiento, en el pasado algunas personas pensaban que los niños antes de nacer eran pequeños bultos de carnes inanimados, sin pensamiento ni sentimiento. Por supuesto, sabemos que las escrituras, cuando el Padre creó cada cosa y que sopló a un niño, inclusive de su espíritu, aún dentro de él, en el momento de la concepción, la Torá deja claro que Jehová tenía planes con nosotros antes de que fuésemos concebidos. El Salmo 139 dice lo siguiente en el verso 14 al 16. Te alabaré por formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que aquellas que fueron formadas, sin faltar alguna de ellas. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Eso está en Isaías 44, verso 24. Pero también Jehová agregó lo siguiente, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase las buenas nuevas a los gentiles. Eso está en Gálatas, capítulo 1, el verso 15 al 16. Entonces podemos ver algo y es lo siguiente, que el Padre permitió que fuésemos concebidos en el momento correcto. Escuche, a un hombre al decirlo de esta manera, tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. No fuiste concebido porque tus padres se acostaron juntos por muchos años atrás. Tus padres se acostaron o disfrutaron porque tú ibas a venir y el Padre planeó ese momento, el Creador. Hice esta declaración una vez en una reunión y una madre joven se acercó a mí con lágrimas en sus ojos y dijo, yo fui violada de manera violenta cuando tenía 15 años y como resultado concebí a un hijo, que es mi hijo mayor. Usted está diciendo que la voluntad de Dios y del Padre, del Creador, que ese hombre que me violara por aquel momento para que mi hijo naciera. No, por supuesto que no, le respondí. Le expliqué que la violación no es ninguna voluntad del Padre y que el violador le hizo, ella fue algo y fue un pecado, por supuesto, motivado porque ya sabemos por el enemigo. Sin embargo, Jehová aún en las obras malas del enemigo para finalmente bendecirnos y beneficiarnos. No estoy diciendo que lo que está diciendo este hombre, bueno, de ese producto vino un hijo y que el enemigo, bueno, quiso tomar ventaja, pero que el hijo es una bendición, por supuesto, que no era el plan original y el diseño del Padre, por supuesto que no. Sabemos que los que aman a Jehová todas las cosas le ayudan a bien, esto es, conforme a su propósito y son llamados. Por supuesto que es una cita que la estamos sacando no de un contexto para un pretexto, porque es todo un plan magistral lo que dice ese capítulo, pero que hay cosas en nuestra vida que pueden ser accidentes, como en este caso, esas circunstancias que por una violación vino un hijo, y es muy duro, y no es fácil, y opinar de una manera deliberada, sin pensar y no conocer del Padre, mire, es muy fuerte. Pero lo importante es que ese niño vino sano, que no fue, a pesar del sufrimiento y el dolor, bueno, ya pudo criarlo. Miren, lo importante es alcanzar aquí lo que la injusticia, por supuesto, no puede prevalecer, porque el Padre no es un Dios injusto. Y es lo que estoy explicando. Estas cosas a veces nos ponen no voy a decir a dudar, pero nos ponen a pensar, y no es fácil. Cuando un niño se encuentra en el vientre, la madre es obviamente el modelo clave de la vida del niño, mientras que las actitudes, las palabras, las emociones de la madre impactan profundamente al niño que crece. El padre también tiene una poderosa responsabilidad al bendecirlo, no solo a su hijo, sino también a su esposa. Como el padre trata a su esposa durante el tiempo de tener es
y tiene un efecto significativo en el niño cuando crece. Estamos hablando cuando la mujer está embarazada. Las palabras te quiero, te amo y bendecir al hijo son vitales, está comprobado, está científicamente comprobado. Mire, hoy por hoy tenemos herramientas útiles y que digamos que la ciencia, el mundo científico, el desarrollo que nos presta la humanidad, a veces nosotros tenemos que tomar, digamos que esas herramientas, estudio, literatura, el prepararnos, el conocer. Y cuando uno se da cuenta de estos hallazgos, digo hallazgos porque es algo innovador y que uno pueda percibir eso, o que los niños perciben eso, wow, es para que nosotros nos llamemos la atención. ¿Cuál es la pregunta clave aquí para el padre? En lo que pasó con esa joven, las emociones. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pertenezco aquí? Preguntas, interrogantes, tiene que existir, por supuesto. Y eso es muy difícil, pero lo que estoy planteando, que un hijo en el vientre, todo esto que se le dice, el niño crece con ello. Un día escuché a una persona que es médico y él siempre vivía con una angustia y él no sabía por qué esa ansiedad. Resulta ser que su madre vivió lo que fue la Segunda Guerra Mundial cuando niña y luego lo que pasó en España con Franco. Y es en ese momento que él viene, pues él nace. Después que pasó lo de Franco, ya bastante, pues, para la época era un niño, pero ya adulto él empezó a tomar una actitud y era producto de eso, de lo que estaba viviendo su madre. Y eso no fue fácil. Y por eso es que nosotros tratamos siempre en la medida de lo posible que usted pueda recibir esta información. ¿Y dónde estaba el padre? Se nos preguntamos, eso es lo más fuerte. Mire, bendiciendo o maldiciendo a un niño en el vientre. Por eso le digo que a los jóvenes que tengan cuidado, que cuiden su vida, porque un hijo, producto de una relación como lo estamos viendo aquí, y no dentro de un matrimonio, también puede ser, no voy a decir que sea una maldición, por favor, los hijos son una bendición. El estilo de vida y lo que nosotros le eduquemos y lo formemos, va a ser la diferencia. Eso es lo importante. La identidad de un niño antes de nacer puede ser bendecida o maldecida, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Por supuesto, el plan del Padre fue que el niño fuese bendecido durante el periodo de gestación. Pero esto no siempre sucede. Entonces, ¿cómo son la bendición y la maldición en el vientre? 1. Bendecir a los hijos en el vientre puede incluir que los padres provean un ambiente espiritual protegido para el niño, manteniéndose dentro de una cobertura protectora del pacto del matrimonio. ¿Se da cuenta? 2. Expresarle al niño que es deseado, aceptado y recibido. 3. El estar contento con el regalo del Padre de Jehová al concebir a un hijo que le dio un hijo, exactamente. 4. La madre siendo libre del estrés emocional y de la agitación de su vida. 5. La madre y el padre proveen un ambiente de amor y crianza y gozo dentro de lo que es el niño. Esa sería la bendición. ¿Cómo podemos maldecir a un hijo? Bueno, fíjense. Los padres dejan al hijo vulnerable por un ataque demoníaco, al no proveer una protección espiritual que brinda por el pacto del matrimonio. Expresarle al hijo antes de nacer que no es deseado ni bienvenido. Imagínense. Sentir que el hijo es una molestia y una intrusión en la vida de la madre. La madre vive en un ambiente de estrés emocional, agitación, temor y ansiedad. Eso fue lo que pasó con esta persona. Lo que cuando estaba embarazada, esta persona vino así. Producto, o sea, que esta persona, cuando digo esta persona, por lo que vivía su madre,
Y él siempre se preguntaba era por qué vivía así de esa manera, por qué recibió, no él porque lo recibió porque quiso, no, era lo que vivió su madre. Y ahora él entiende, claro, él es creyente y hoy por hoy es médico esa persona. La madre vive un ambiente de estrés emocional y agitación, de temor y ansiedad. Los padres no comunican la crianza del amor, el valor al hijo. La madre intenta inclusive hasta adoptar el niño. La increíble experiencia de un niño antes de nacer. Oiga, no solo en las escrituras dice que los niños deben de ser bendecidos en el vientre, sino también a la medicina prenatal y psicológica lo confirman. El libro más interesante e informativo que jamás leí sobre este tema fue un psiquiatra prenatal llamado Thomas Bernie, La vida secreta del niño antes de nacer. Este libro confirma que los padres pueden bendecir o maldecir al niño en el vientre y tales imparticiones pueden afectar la imagen del niño por el resto de su vida. ¿Usted se está dando cuenta? Un niño antes de nacer no es solo un feto inanimado, es una persona real que siente, cuya identidad y percepción de sí mismo son formadas fuertemente por las palabras de sus padres. Las emociones y las actitudes del doctor Bernie describe: sabemos que un niño antes de nacer es un ser humano consciente y que reacciona, que desde el sexto mes en adelante y tal vez aún más temprano lleve una vida emocional activa. Junto con este hallazgo sorprendente hemos hecho este descubrimiento. El feto puede ver, oír, experimentar, degustar y en un nivel primitivo aún puede aprender en el útero. Esto es el útero antes de nacer. Más importante, él puede sentir, no con una complejidad adulta, pero igual siente. Una consecuencia de este descubrimiento es que el niño siente, percibe y comienza a formar sus actitudes y expectativas sobre sí mismo, sin importar si él ve a sí mismo y por lo tanto actúa como una persona feliz o triste, agresiva o sumisa, segura o llena de ansiedades, dependiendo en parte de los mensajes que él percibe sobre sí mismo en el vientre. Usted se da cuenta de lo que está diciendo esta persona. Lo importante de cuando un hijo está en el vientre, las palabras que pueden causar efecto para el resto de su vida, las palabras de su madre, pero sobre todo también las de su padre. Y sobre todo la paz que puede generar el padre a la madre en el momento de que está embarazada. Tema importante. La principal fuente de estos mensajes es la madre del niño. Esto no quiere decir que cada breve preocupación, duda, ansiedad que una mujer tiene afecte a su hijo. Lo que importa son los patrones persistentes, profundos del sentimiento. Ansiedad crónica o una ambivalencia giratoria sobre la maternidad pueden dejar una profunda cicatriz en la personalidad de un niño antes de nacer. Por otro lado, las emociones edificantes como el gozo, la euforia y la anticipación pueden contribuir significativamente en el desarrollo emocional de un niño saludable. Estos se han basado en este descubrimiento de un niño antes de nacer, con sentimientos y recuerdos, percepciones, y por ser así, lo que sucede a él, que nos sucede a todos nosotros. En los 9 meses entre la concepción y el nacimiento moldea y forma la personalidad, los impulsos, las invasiones, las ambiciones y manera de importante, es decir, cómo se desenvuelve. Mire, familia, hay personas que actúan y a veces las palabras, y yo puedo entender las situaciones, lo que puede generar estrés, la situación económica, a veces no conocer esto, se agudiza, los ambientes se hacen muy pesados en torno a lo que es una vida en casa. Y que usted pueda ser consciente de ello, inclusive impartírselo a sus nietos y aquellos que están tratando de formar una familia. Mucha gente tiene el concepto errado de porque la persona es creyente es perfecto. Y eso es una gran mentira.
Uno puede ir creciendo, conociendo del Padre, inclusive ser lleno del Espíritu de Él, del Rúa Santo. Pero eso no significa que lo capacita para ser papá. Cuando digo que lo capacita, usted tiene que también documentarse. Lo que usted tiene es el sello de Él. Y que usted tiene una mayor responsabilidad y compromiso delante de Él, pero sobre todas las cosas con su esposa y su hijo. A veces todo lo espiritualizamos. Y a veces buscamos culpables donde no los hay. El único responsable de lo que suceda, yo soy el responsable de mi vida, de lo que yo haga, lo que hice para con mis hijas. Y usted es el responsable también de la suya, igualmente como lo es su esposa. Ambos son los responsables. Y si usted se motiva a formarse, a educarse y a entender su propósito, créame que los mejores y los bendecidos y los mejores beneficiados van a ser todos. Todos. Y sobre todo porque usted es el responsable. Miren, no solo los niños en el vientre sienten un impacto emocional, sino que también cuentan varias historias de niños que aprenden palabras, frases como idioma, obras musicales mientras están en el vientre. Él nos cuenta una notable historia de un talentoso conductor filarmónico, Boris Brott, a quien le preguntaron en una entrevista radial cuando fue la primera vez que él se interesó por la música. Brott, sin titubear, dijo: ¿sabes? Esto tal vez le suene extraño, pero la música es parte aún antes de nacer. Perplejo quedó el entrevistador y le pidió que lo explicara. Y él dijo: cuando era joven estaba desconcertado por esta parte inusual y habilidad que yo tenía, de poder tocar ciertas piezas sin ver. Podía estar conduciendo una partitura por vez primera y de repente la línea del violonchelo saltaba a la vista. Sabía el fluir de la pieza antes que diera la vuelta a la página de la partitura. Le mencioné esto a mi madre, quien era violonchelista profesional. Pensé que iba a estar intrigada por siempre era la línea del violonchelo, tan perceptible en mi mente. Ella lo estaba, pero cuando escuchó en cuáles piezas ocurría esto, el misterio se reveló rápidamente por sí solo. Todas las partituras que yo sabía asimilar eran las que ella sabía tocado cuando ella estaba embarazada de mi padre, y en ese momento era el niño. Él era el niño que estaba en el vientre. ¿Usted se está dando cuenta? Qué impresionante. Mire, Dios no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Lo que usted desate, lo que usted bendiga para con sus hijos. Usted puede ser el padre más afortunado del mundo al declararle la palabra más hermosa de su hijo. Pero no solamente declararlo, que lo viva día a día, que él lo pueda disfrutar y que él viva en armonía, en consonancia con usted, su esposa, el hogar y sobre todo también conectado con el Creador. ¿Usted se da cuenta de lo importante de lo que él está diciendo? Miren, los primeros momentos de la concepción, como evidencia de ello, señalan miles de mujeres perfectamente sanas que reiteradamente abortan espontáneamente. Se especula que en las primeras semanas, tal vez luego de la concepción, el óvulo fertilizado posee suficientemente conciencia de sí mismo para sentir rechazo, y esto es suficiente para que actúe sobre ello. Así que podemos ver la identidad de los niños puede ser bendecida o maldecida por imparticiones espirituales, emocionales, verbales, físicas de sus padres, aún siendo pequeños bebés dentro del vientre. El estudio demuestra que niños en el vientre son más sensibles que los adultos a las emociones y la comunicación del madre y del padre. Un adulto, un menor grado de un niño, tuvo tiempo para desarrollar defensas y respuestas. Él puede suavizar o desviar un impacto en la experiencia. El niño antes de nacer puede hacer esto. Lo que afecta lo hace directamente. Esto es porque las emociones maternales se graban tan profundamente en su mente y las mentes se mantienen, como quien dice, atada poderosamente para más tarde en la vida. Muy rara vez grandes características de la personalidad cambian. Si el optimismo está grabado en la mente del niño antes de nacer, le tomará bastante adversidad más tarde para borrarla.
qué hermoso esto. Usted se está dando cuenta de lo importante de lo que es un niño en el vientre de la bendición, de ser deseado, que se le diga, te amamos, te queremos, eres bienvenido. Le voy a confesar algo. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá hizo cosas que de broma mi mamá no abortara, pues, o perdiera el niño, en este caso yo. Y cuando mi papá muere, bueno, a mí me tocó subir, meterlo en la bolsa negra donde se lo llevan para abrirlo, y ya saben el proceso. Y ninguno de mis hermanos, somos 7 en total, quiso hacerlo. Pero como yo era el creyente, me dijeron, bueno, mira, ve tú porque tú eres la persona que crees en Dios, digámoslo así. Bueno, digámoslo así, no, así fue tal cual. Cuando mi papá lo están bajando ya, que era la última vez que lo estábamos enterrando, a mí me tocó orar. Y yo, bueno, Padre, gracias por el Padre que me diste. Bendigo a mis hermanos. Hubo gente de mis hermanos que estaban como adoloridos, pero también como que no querían deshogarse. Y yo entiendo porque mi papá nos abandonó, pero después regresó. Y ese era el dolor que yo pude ver o que ellos reflejaron al momento que mi padre comenzaron a bajarlo. Y yo empecé a orar por ellos, empecé a orar a darle gracias. Y bueno, tocó despedirnos. Cuando nosotros nos reunimos en casa y yo salí de ahí, donde vivimos o vivíamos, yo salí muy triste y salí llorando. Y en sueño el Padre me revela lo siguiente. Lo que dice exactamente Ezequiel. Y en Ezequiel 16 dice lo siguiente. Cuando te vi nacer. Y el Padre me llevó, fue a ese evento, cuando yo nací. Mi madre siempre me dijo que yo era como pelirrojo. Mi mamá es blanca, pero mi papá es persona de color. Como llamamos aquí sin ánimos de ofender, negro. Y cuando mi mamá me decía eso, que yo era como pelirrojo, yo me echaba a reír. Mi papá es negro y ella blanca, ¿cómo voy a salir yo pelirrojo? ¿Saben? Cuando yo vi esa imagen que el Padre me mostrara en sueño y pude ver la alegría de mi mamá y la de él, y que él me abrazara y escuchar esa palabra, hijo, te amo, pero que nunca me la dijo, pero con eso me bastó. Y yo pude entender el porqué muchas de estas cosas. Y ahora que estoy leyendo esto, por supuesto me quebranto, pero decirle a los hijos, te amo, te quiero, hágalo, así están grandes. Y trate más bien a usted de restaurar. Si hubo problemas, diferencia, hágalo, perdónelo. Esa imagen de mi padre jamás se me va a olvidar, ese sueño. Porque lo primero cuando me desperté, eso fue lo que dije. Me amaste, pero nunca me lo dijiste. Vamos a una segunda parte y ya regresamos con más de Mi Casa Será Tu Casa, con la temática de la bendición paternal. Ya regresamos a su programa radial, Mi Casa Será Tu Casa.